Ok, entonces, como les comentaba, vamos a estudiar el día de hoy matemática, un poquito de cómo este software nos puede ayudar a hacer ciertos tipos de cálculos. No te preocupes si de momento no lo has podido instalar. eh, Basta con que puedas ver esto, seguir quizás alguna nomenclatura de lo que vaya escribiendo en los códigos y lo puedas volver a ver en estas repeticiones, ¿no? Que están aquí en YouTube. Si tienes dudas o preguntas en esta clase que es en tiempo real, pues también con confianza las puedes realizar en cualquier momento. Y repito, no es ahorita algo primordial que lo tengas instalado. Sí, recomiendo que ya lo tengas instalado para que puedas tú mismo ejecutar las acciones o comandos que te vayan mostrando, pues para que vayas facilitándote en su manejo y en su uso, ¿no? Vayas aprendiendo de una manera un poco más rápida. Eh, Pregunta a alguien que si vamos a dejar tareas con ese código, con este programa, pues sí me gustaría dejar algunas tareas, pero preferiría que la gran mayoría ya lo tenga instalado. Entonces en algún momento voy a preguntar si ya lo tienen en su mayoría instalado, porque repito, sí me gustaría que puedan hacer ciertas cosas, o por lo menos quizás si no lo tienen instalado, podría solicitarles así, ¿cómo escribirías un código que ejecute tal cosa, ¿no? O sea, no necesariamente utilizando la computadora, ¿no? Por ejemplo, menciona alguien, es que yo no tengo computadora, entonces no necesitas escribir el código en la computadora, lo puedes escribir a mano. Puedes escribir el código a mano y mandarnos la foto de tu código escrito a mano en una hoja de papel, no hay ningún problema. ¿Ah? Y pues bueno, no sé si esa era la pregunta a la que se estaban refiriendo, pero creo que ese es la respuesta a las inquietudes que puedan surgir al respecto, ¿va? De todas maneras, creo que sí es útil, es bueno que puedan aprender estas cosas, ¿no? O sea, independientemente si hay o no tarea, creo que sí es muy recomendable que puedan, eh, pues, aprender cosas que les sean útiles, ¿no? Y el manejo de la computadora, por supuesto, creo que es algo muy importante en su desarrollo, pues, profesional, ¿no? El día de ayer les platicaba que existe software libre, como lo es Julia, como lo es Python, en el que también pueden realizar muchas cosas. La única cuestión es que es un poco limitada en el sentido de que tienes que agregar paqueterías que hagan o realicen ciertas este, cosas, ciertas acciones, y eso ya es más enfocado a cómo funciona dicha paquetería, ¿no? Entonces, regularmente hay manuales, hay cursos que te enseñan a usar ciertas paqueterías de ciertos lenguajes. Y eso es bastante bueno, pero es un poco más demorado en ocasiones, ¿no? Regularmente incluso personas de pues, alto nivel en el aspecto científico utilizan mucho matemática porque tiene una ventaja que a algunos otros tipos de software no tienen, y la ventaja que se ve y se nota es que es muy accesible en su forma de operar, es muy intuitiva. Entonces, no requieres ser o tener un lenguaje demasiado técnico para poder realizar ciertas cosas en este software, ¿no? Y eso es, creo, una ventaja muy fuerte que tiene, y por eso mucha gente se inclina en las universidades para que lo puedan tener instalado en sus equipos. Y no es la excepción en la UNAM. La UNAM, a ustedes como estudiantes de la Facultad de Ciencias les dan una licencia totalmente gratuita que la UNAM anualmente va, ¿cómo se llama? Activando, va actualizando su licencia para que su comunidad, la comunidad de la UNAM, pueda acceder a ella en forma gratuita, ¿no? Obviamente la UNAM tiene que hacer su retribución a Wolfram Matemática para poderlo hacer, pero ustedes lo pueden encontrar y manejar en forma totalmente libre, ¿no? Gratuita para ustedes. La UNAM les da acceso total, y pues con ella se supone que las personas que lo hayan podido instalar pudieron activarlo
de forma totalmente legal. Obviamente siempre hay alternativas para poderlo descargar y poderlo activar en forma no necesariamente correcta o legal. Sin embargo, en este caso pues no hay necesidad de recurrir a alternativas, ¿no? Entonces, ¿por qué es interesante o llamativo el Wolfram en general? No sé si ustedes han hecho esto o lo han utilizado. Es una página de internet que se llama literalmente Wolfram Alpha. Se los voy a compartir en pantalla. Es esta. Con el Wolfram Alpha, pues es una versión obviamente de Wolfram matemática, pero de forma online, abierta al público, en la que tú puedes realizar ciertas cosas, preguntas, y que regularmente cuando estás en la carrera a veces las usas más a preguntar cómo se resuelve tal integral, cómo calculas tal derivada, incluso cómo resuelves tal ecuación diferencial, y le puedes preguntar cosas muy extrañas también, ¿no? Por ejemplo, no sé si alguien ha preguntado ¿cuántos puercos hay en China? Y que no sea en Google, ¿no? Entonces, si lo preguntas en Wolfram Alpha, le puedes escribir la pregunta literalmente y te va a contestar estadísticas globales, étnicas, hasta biológicas de los puercos, ¿no? Por ejemplo, y si eres un físico, quizás te has preguntado cuántos átomos hay en el universo. Yo no sé, tal vez te has hecho esa pregunta. Es muy válida, ¿no? Y también le puedes preguntar, oye, a ver, Wolfram, dime cuántos hay. Y a ver, vamos a hacer directamente esa pregunta. Lo voy a hacer directamente así. Entonces, acabo de someter la pregunta y te está diciendo, pues mira, hasta el momento se contempla que bajo cierto modelo hay 6 por 10 a la 79 átomos, ¿no? Y es una pregunta totalmente, es una respuesta totalmente cierta y aproximada, de acuerdo a ciertos modelos de la física y del modelo estándar, ¿no? Entonces, sí le puedes hacer preguntas muy extrañas al Wolfram Alpha y te lo va a decir, o va a buscar la información asociada a lo que tú le estés preguntando. Por supuesto que tiene después una versión de paga en la que tú le puedes decir, a ver, yo quiero hacer cosas de cálculo y quiero que me digas cómo se resuelve tal integral paso por paso. Y lo puedes hacer, ¿no? Y le puedes decir, paso por paso hicimos tal integral. O ecuaciones diferenciales, cosas por el estilo. Claro, eso ya es una versión de paga porque pues a veces te están haciendo de la tarea, ¿no? En fin, es interesante cómo funciona esto del Wolfram Alpha. Utiliza muchos mecanismos y algoritmos incluso de, ¿cómo se llama? Del Machine Learning en general. Pues bueno, resulta bastante sutil, ¿no? Y por ejemplo, le puedes decir, a ver, dibújate a Goku y dime cuál es la curva que lo grafica, ¿no? Y creo que eso le pones curve, Goku quizás, y creo que con eso tú puedes literalmente graficarte al Goku y obtener las ecuaciones que lo parametrizan, ojo. Entonces resulta que si tú escribes esta función, por cierto, dense cuenta que aquí está la función teta de Hepside o la función escalón, pues parece que la está parametrizando con senos, con la función teta para ciertos intervalos de ángulo, y con esta función parametriza la variable, creo que la variable x hasta el momento, y acá está la función y. Por cierto, mira, aquí está hasta la función signo, ¿no? Y con esta cosa tú puedes parametrizar a Goku, el Goku que tuviste hace ratito. ¿Ya lo vieron? Por cierto, déjenme checo ver aquí quiénes están desistentes. Ok, ya están todos.
Le puedes decir, a ver, grafícate, no sé, alguien que me diga algo que grafiquemos. Por cierto, vamos a ver esta cuestión de la participación. Vamos a sacar a alguien de la lista. Mariana Gómez García. Mariana Gómez García. Anda por ahí, Mariana Gómez García. Mariana Gómez García anda por ahí, repito. Chin, creo que no está Mariana Gómez García. Déjeme pongo eso por aquí. Entonces Mariana Gómez García no se encuentra. Vamos a ver a otra persona. Karen Magali Medina García. ¿Se encontrará Karen Magali García? No, Karen Magali. Ah, sí, Karen Magali Medina García. Creo que tampoco está. A ver, otra persona. Alexandra Jiménez Villegas. Alexandra Jiménez Villegas se encuentra aquí. Creo que tampoco está. Changos. Sí está, profe. Ahí lo puso en el Sí chat. está Es cierto, qué bueno que estás. Karen. Entonces te borro de esta parte antes de que se me olvide. Ahí estamos. Alejandra, ¿tienes en mente algo que quieras que grafiquemos aquí de manera muy directa? Profe, No sé, algún personaje de anime, a ver si lo encuentran, no te preocupes. Puedes escribir. profe, es que la que está escribiendo es Karen Magali, no la otra chica. Ah, chin. A ver, déjenme ver. Entonces, Karen Magali es quien está y ella no está. Ok. Entonces, no sé, Karen, no. Sí, perdón, Karen Medina, ten en mente algo que quieras dibujar. ¿Te gustaría, no sé, un personaje de anime, algo, a ver qué encontramos, a ver si existe? Karen, ¿te encuentras ahí todavía? A Eren, órale. Ah, no, pero Karen, a ver qué propone. Alguien propuso a Eren, supongo que Eren el de Shingeki no Kyojin, ¿no? Alguien dice Naruto, pero Karen creo que ya se olvidó de nosotros. Karen, ¿andas por ahí? Es que creo que anda fallando su internet. Bueno, no te preocupes, Karen, de todas maneras ya sabemos que sí estás por aquí. Vamos a dibujar a Shrek. No sé, primero vamos a ver Shrek normal y después a Shrek normal de momento y luego vamos a ver si identifica a Shrek guapo, lo que eso significa. A ver, sí, mira, ahí está Shrek. Entonces, pues ahí está. Y en algún momento está calculando ahorita todas las formas en las que se satisface la curva, ¿no? En forma paramétrica. A ver, vamos a poner a Shrek guapo. Alguien dice que dibujemos a Cristiano Ronaldo también, vamos a ver. No, mira, irónicamente al Shrek guapo no lo identifica, solo identifica la palabra Shrek. Entonces, por supuesto que va a tener ciertas limitaciones, ¿no? Pero está interesante. Y lo llamativo es cómo puede hacerlo. Ruth por ahí decía que podríamos graficar a Eren. No sé si identifique directamente a Eren de los Titanes, ¿no? Creo que Eren no lo busca, mira. Por algún motivo no lo encuentra. Entonces, como podemos ver, pues hay algunas cosas que simplemente no va a poder encontrar como tal.
En fin. Bueno, pues sigamos, ¿no? Ahorita lo que vamos a hacer es ahora explorar el matemática. Déjenme veo. Se supone que cuando abres el matemática, pues vas a encontrar una hoja parecida a lo que voy a buscar ahorita como una hoja nueva, que es esta cosa que se ve aquí. Es una hoja en blanco, ¿no? Estas cosas se llaman notebooks de matemática. Posterior a estas fechas de que se inventaron las notebooks en matemática, hasta hace no muchos años, se crearon unas cosas similares en un lenguaje llamado, bueno, no es exactamente un lenguaje, es una paquetería que almacena muchas cosas de lenguajes de programación que se llama Anaconda, ¿no? Y en Anaconda hay algo que se llaman Jupyter Notebooks. Y las Jupyter Notebooks básicamente están basadas en las notebooks de matemática, nada más que ya les llamaron Jupyter Notebooks, ¿no? Son básicamente cosas parecidas. Entonces, esto que ves aquí es una hoja de una notebook de matemática y puedes hacer operaciones muy simples, ¿no? Por ejemplo, 8 más 9, y para ejecutar la orden vas a poner Shift y Enter. Entonces, date cuenta que vamos a tener dos cosas. Van a tener una entrada, un input, y una salida, un output, ¿no? Y eso lo vas a diferenciar en líneas de código. Una entrada, una salida, ¿sí? Puedes hacer operaciones obviamente básicas, aritméticas. Puedes hacer ciertas cosas de álgebra, de trigonometría, por supuesto. Si tú quieres sacar, por ejemplo, la función seno, vas a escribir sin, y las funciones regularmente las tienes que escribir con la primera letra en mayúscula y el argumento lo vas a englobar con un paréntesis cuadrado, ¿no? Unos corchetes cuadrados. Entonces, por ejemplo, si le pones seno de pi, pues le das shift enter y te dice, ah, vale 0. O seno de pi entre 2 te da 1, ¿no? Pero, por ejemplo, yo te pido calcular el seno, es más, el coseno de pi cuartos. Pone shift enter y te dice es 1 entre raíz de 2. Date cuenta que aquí hay una cosa muy interesante. Te da 1 entre raíz de 2. Eso técnicamente es algo, es una variable, ¿cómo se llama? No es una variable numérica. Hasta ese momento es algo simbólico. Entonces, 1 entre raíz de 2 es un símbolo. Si tú le pides a matemática que haga ese cálculo de 8, del coseno de pi entre 4, pero en forma numérica, vas a tener que hacer esto. Vas a tener que encerrar el argumento de lo que tú quieras que se evalúe en forma numérica con una n, un corchete cuadrado, lo cierras y así le dices a matemática, no, no quiero que me calcules las cosas en forma simbólica, quiero que me lo calcules en forma numérica. Le pones shift enter y te dice, ah, es .77, lo que sea, .70, bla, bla, bla. Y eso está bien. Hay una cosa sutil que está mostrándote en la salida y te está mostrando cantidad de decimales. Como pueden ver, te da cierta resolución numérica. Le puedes extender la precisión numérica a la cantidad de dígitos que te muestre. Y una opción es utilizando estas cosas que están aquí con show all digits, ¿no? Y la otra opción es que a la parte en la que englobas esta operación que estamos realizando, le pongas una coma y le digas cuántos decimales quieres que te muestre. Por ejemplo, le voy a poner ahorita que nos muestre 3 decimales. ¿Sí? Le podemos decir que nos muestre 30 decimales. Que nos muestre 300 decimales. ¿Sí? Ya depende de la precisión que que tú le puedas pedir en ciertas cosas. Ojo, cuando tú haces cálculo científico, regularmente no puedes exceder la resolución, pues, numérica en la que tú puedes realizar los cálculos a la precisión de una máquina.
¿Por qué? Porque de una u otra manera todo lo que estés haciendo o ejecutando en una computadora va a depender de un lenguaje binario. Y entonces, técnicamente lo que estamos diciendo es que toda la información que se esté manejando en un cálculo va a transcribirse en un lenguaje binario que el procesador va a ejecutar. Y regularmente no puedes extenderte más allá de una cierta cantidad de dígitos que pueda operar la máquina, ¿sí? Y dices, oye, pero es que si esta cosa le estoy pidiendo 300 dígitos, por supuesto que eso excede la precisión de la máquina. ¿Por qué puedo hacerlo? ¿O por qué lo puede hacer matemática? Y lo que pasa es que esto ya va a tener que ver con un criterio de computabilidad. No sé si han escuchado ese tipo de criterios o cosas que tienen que ver con un tal y famoso ya Alan Turing y las máquinas de Turing. No sé si alguien conoce de ello o ha escuchado. Puede decir, sí, sí he escuchado, no, o lo he. Sí, fue un matemático inglés, ¿no? Que participó en la Segunda Guerra Mundial para descifrar pues escritos encriptados y todo, y que mordió la manzana, y bueno, de ahí viene la leyenda de Apple. Exactamente. Entonces, como mencionó su compañero Alan Turing, fue un matemático muy robusto que básicamente fue quien desarrolló el cómputo que conocemos ahora un poco más enfocado a lo matemático lógico, y él desarrolló mucha de la teoría que ahora conocemos como máquinas de Turing, y bueno, fue uno de las primeras personas que propició la pregunta de hasta qué momento las cosas pueden ser computables o no en el sentido lógico. Y eso por supuesto que lo abordó desde la parte teórica y desde la parte práctica. Fue un matemático que le gustó trabajar en ambas partes. No se quedó solamente en la abstracción y tampoco en el lado práctico, ¿no? Y entonces una cuestión que estamos ahorita discutiendo es si, por ejemplo, calcular coseno de pi es computable, ¿no? Técnicamente eso es lo que está haciendo ahorita la computadora y por supuesto que es computable. No es más, de hecho, calcular los dígitos de pi es computable. Le podemos decir, quiero que me muestres n del número pi a 13 decimales. Y entonces te va a decir los primeros 13 dígitos de pi. Y le podemos poner que nos muestre los primeros 100. ¿No? Y lo va a hacer. Pero esto lo puedes realizar porque existe un algoritmo con el que tú puedes calcular los dígitos de pi, básicamente que a cualquier orden, y matemática lo puede realizar sin ningún problema. Sin embargo, si tú le pides cierta cosa que tenga cierta precisión que exceda la precisión de máquina, regularmente las cosas te la va a dejar a un orden 10 a la menos 15, 10 a la menos 16, que es la precisión de tu máquina. Creo que uno lo puede más o menos ponerle así, algo así como precision digital number, no recuerdo bien el comando. Uno siempre puede buscar como información en la ayuda que uno tiene aquí. Cuando ves esta paleta, esta ventana, le puedes picar ayuda y le puedes escribir lo que tú tengas duda. Entonces, por ejemplo, si tú le dices, ¿cuál es la precisión de 1.2? Te dice, es la precisión de máquina. Y te puedes preguntar, ¿y cuál es el valor numérico de esa precisión? Creo que aquí lo puedes extender. Y le puedes decir, pues quiero que me dé cierta precisión de los dígitos. Te digo, la precisión de máquina regularmente es del orden de 10 a la menos 15, 10 a la menos 16. Déjame ver si encuentro más información al respecto. Sí, mira. La precisión de máquina regularmente es 10 a la menos 16. Este dígito que te da aquí es básicamente el orden del exponente en el que puedes trabajar cosas con los dígitos de un cálculo. Lo chistoso es que si tú le pones, por ejemplo, ¿cuál es la precisión del valor de pi? Creo que sale algo muy simpático. Y te dice, es infinito. Por supuesto que infinito matemática lo opera como un símbolo, cosa que no puedes hacer en Julia o en Python, ¿sí? ¿Por qué? Porque esta cosa trabaja, repito, con algo que es simbólico. Entonces, esta cosa te dice, pues pregúntame la cantidad de dígitos que tú quieras y yo los puedo calcular. ¿Por qué? Porque es algo algorítmico, ¿sí? Y pues con la ventaja de que esto es simbólico, por supuesto que lo puede calcular a orden infinito.
Sin embargo, si le ponemos cuál es la precisión de 1.0 pi, creo que aquí ya cambia y te va a dar la precisión de máquina, ¿sí? ¿Por qué? Porque si tú multiplicas el pi de precisión infinita por el valor 1 de precisión de máquina, te regresa la precisión de máquina. Entonces, es muy diferente la precisión infinita a la precisión de máquina. Repito, la precisión de máquina está en un orden de 10 a la menos 15, 10 a la menos 16, más o menos. ¿Sí? Tú lo puedes ejecutar en tu computadora y ver cuál es la precisión de máquina que tiene tu computadora, ¿no? Repito, mira, por ejemplo, si le ponemos este índice, si ponemos este código, te va a regresar cuál es la precisión de tu máquina. La mía es de 15.9546. Regularmente eso es lo que se está trabajando actualmente. Uno puede ponerle precisión doble a las cosas y demás, pero eso es para cosas que requieren mucho más precisión en los cálculos, ¿no? En fin. Y sí lo podemos hacer, por cierto, pero cuando uno le pide precisión extendida a los cálculos, las cosas van a tener un costo que va a ser tiempo de cómputo. Entonces, si tú le pides más precisión a un cálculo, pues va a tardar un poco más o bastante más dependiendo qué estés haciendo, ¿sí? Entonces, eso es algo muy técnico que necesitas quizás aprender para realizar ciertas cosas. Y te puedes preguntar, oye, para graficar necesito eso. A veces sí, a veces no, depende de qué estés graficando y qué umbral de precisión quieras tener. Si simplemente vas a hacer una integral de algo relativamente sencillo, pues tal vez ni siquiera tengas que preocuparte por la precisión de tu máquina. No, hay muchas cosas por las que regularmente nunca te preocupas por este tipo de preguntas, de qué precisión debo tener. O si tienes cierta información en datos, pues tal vez tampoco te necesites estar quemando las pestañas para ver cuál es la precisión de tu máquina, porque tal vez los decimales que tú estés trabajando, pues ni siquiera vayan a una cantidad muy chiquita en el exponente, del orden de 10 a la menos 16, 10 a la menos 15, 10 a la menos 20, no lo sé. Tal vez te quedas con 10 a la menos 4 y es suficiente precisión para ti, pues eso está súper bien, ¿no? En fin. Ahorita, no sé si hay dudas o preguntas de esta cuestión de la precisión de máquina en los cálculos. Si no hay dudas, voy a brincarme a cómo definir ciertas variables y cómo calcular ciertas o hacer cosas con ciertas funciones, ¿va? ¿No hay dudas, preguntas? Bueno, si no hay dudas o preguntas, la primera cosa es cómo definir una variable. Quiero definir, por ejemplo, una variable X. Entonces, para definir la variable X, basta con que la iguales al valor que tú quieras otorgarle. Por ejemplo, quiero que X valga 3. Entonces, ejecutamos Shift Enter. Date cuenta que cada vez que tú brincas a una línea, te ofrece una línea nueva de código. Por ejemplo, ahorita estamos en la entrada 33. Esta fue la entrada 32 y la previa era 31, así, así. Y te va a regresar siempre una salida, ¿ok? Pregunta Sarabia Gutiérrez. ¿Se pueden poner comentarios en el código? Sí. Mira, por ejemplo, esta es nuestra entrada 33. Voy a regresar a la parte primera y dense cuenta cómo esta línea de código va a hacerse un poquito más ancha en la entrada. Entonces aquí le voy a dar un Enter y le dejé un espacio. Para poner comentarios pueden hacer esto. Abren un paréntesis, ponen un asterisco, cierran el paréntesis y lo que esté en medio de eso ya es directamente, ¿cómo se llama? Su comentario. Por ejemplo, aquí comento. Listo. Entonces, dense cuenta que esto se escribió con un colorcito azul. Eso es un comentario en tu código. Eso luego es muy importante porque, pues no sé, estás haciendo un código, un script muy pesado, muy grande, y pues te olvidas de repente qué era cada cosa en tu código y eso suele ser muy recurrente. Entonces es bueno poner comentarios en qué estás calculando, ¿no? Y aquí decimos x igual a 3. Lo ejecutamos y se cambió la entrada a 34. Cada que ejecutes un nuevo
comando, una nueva entrada, se va automáticamente a reenumerar. Entonces esta fue la entrada ahora 34. ¿Sí? Voy a copiar y pegar esto mismo aquí abajo. Y una pregunta interesante es, ¿cómo poder hacer que la entrada que yo estoy dando para la variable X sí se identifique con el valor de 3, pero que no necesariamente me esté mostrando que eso vale 3? Entonces, para ejecutar algo y que no te muestre la salida, le vas a poner punto y coma. Si le pones punto y coma, va a ejecutar la orden, pero ya no va a mostrar la salida. Entonces, fíjense, si pongo Shift Enter, te dice, ok, la entrada 35 ahora es X igual a 3, pero ya no te mostró salida, ¿sí? Eso es muy útil porque a veces, si estás haciendo algo muy pesado, pues tal vez no te interesa estar viendo qué salida se está dando, porque tal vez o no te interesen, o son muy pesadas, o no sean relevantes, ¿sí? Entonces, recuerda, punto y coma, quitas las salidas, ¿ok? Si tú quieres escribir un algo, por ejemplo, que esté ejecutándose en texto, le puedes poner un print. Print suele ser muy útil en básicamente todos los lenguajes que hasta el momento he conocido, desde Fortran, Julia, C, lo que tú quieras. Siempre print está regularmente implementado y matemática no es la excepción. Y lo que tú quieras que escriba en texto lo pones entre paréntesis y le pones terminé. ¿Qué significa esto de terminé? Por ejemplo, lo puedes escribir al final de un código, ¿no? No sé, quieres que digas, que se mencione que X vale 3 y que cuando acabe de ejecutar esa orden se escriba terminé. Entonces ejecuta Shift Enter y date cuenta que estas dos cosas las va a ejecutar en la misma línea. Eso es importante. Se van a ejecutar simultáneamente. Bueno, no es simultáneamente, sino en el mismo renglón, podríamos decir. Entonces, Shift Enter y ya, escribió, terminé. ¿No? Por cierto, alguien pregunta, profe, ¿no puedo instalar matemática en mi computadora? Mira, González Ruth, tienes que checar si tu computadora tiene arquitectura de 64 bits o 32 bits y también, no sé si lo estás haciendo en Windows, en Linux o en Mac. Dependiendo del sistema operativo que tú estés trabajando, vas a tener que descargar la versión y si por algún motivo los requerimientos que necesita matemáticas son muy robustos para la computadora en la que estás trabajando, yo te recomiendo y les recomiendo que descarguen la versión 11.0.1, que creo que es la versión más antigua que pueden descargar en la página que ustedes, en la que ustedes tienen acceso. Esa es una versión que puede soportar arquitecturas de 32 bits y pues igual está hecha para los 3 sistemas operativos principales en las computadoras, ¿va? Si alguien tiene algún otro problema, con confianza pregunte, pero esa es la recomendación que les doy. Bueno, entonces, la entrada 36 fue, dime que X sea 3 y escríbete, terminé cuando eso haya sido, ¿no? Y, por ejemplo, quiero adicionar que hagas un VIP. ¿Por qué? Porque tal vez yo estoy acá en el Facebook o estoy en alguna otra cosa viendo videos en YouTube y mi código es muy pesado y quiero que, no voy a estar ahí como bobo viendo qué estás haciendo la computadora, ¿verdad? Entonces quiero que hagas un ruidito que va a ser un beep cuando termines. Entonces lo ejecutas, Shift Enter y si escucharon, se oye un beep. Entonces así pues puedes de alguna manera sutil decirle pues infórmame por lo menos con un audio de que ya acabó algo, ¿no? Entonces esto se reconoce como la entrada 41 y está representada en esta línea y está ejecutando todo esto en forma secuente, ¿no? Primero da la variable x3, luego a imprimir terminé y al final va a ser un bit en serie, ¿sí? Ok. No sé si hay dudas o preguntas hasta ahorita. Bueno, continuamos. Ahora, ya que decimos que x vale 3, pues puedes hacer cosas con esa x. Por ejemplo, podría decirle que x más 3, te lo calcule y dice, pues x más 3 es 6. Ahora, quiero que calcules seno de x.
Ah, pues seno de x, date cuenta, te lo regresa en forma simbólica. Y eso es bueno, pero a veces no te interesa tanto la forma simbólica de una operación. Tal vez te interesa la forma numérica de esa función. Entonces recuerda que lo puedes encerrar con una n y te va a dar el valor numérico, ¿no? Y ojo, aquí te muestra la salida con estos dígitos. Pero si tú quieres hacer cosas con una precisión mayor, te recuerda que le puedes extender la coma y no te preocupes. Cuando tú lo ejecutas con la n sencilla, te lo va a regresar con la precisión de máquina. ¿Cómo podemos saber eso? Fíjate. Si le pones a esto, ¿cómo se llamaba la operación? Precision. Al escribir perfectamente mal. Te dice, yo lo estoy, matemática te dice, yo estoy calculando lo que tú me diste a la precisión de máquina. ¿Cuánto es la precisión de máquina? Pues por ahí del orden de 10 a la menos 16 punto y cacho, lo que eso significa. ¿Qué es 10 a la menos 16 técnicamente hablando? ¿No? Entonces, oficialmente la cantidad de dígitos van a ser como un punto y como 15 dígitos. Esa es la precisión que te está manejando matemática. No son estos que son como 6 dígitos o 5, son 16, nada más que aquí te está mostrando los primeros 5. ¿Sí? Bueno, y pues recuerda, puedes hacer estas cosas, ¿no? Tal vez te interese definir una función. Para definir una función, vamos a poner, por ejemplo, una variable, una letra que tú le vas a asignar a esa función f, le vas a poner un corchete, abierto, cerrado. ¿De qué cosa quieres que dependa? Pues yo quiero que dependa de t, por ejemplo. Vas a poner un guión bajo, vas a poner un punto igual. Date cuenta que cuando hicimos eso, el color de esta cosa cambió a un verde claro, y entonces ya estás diciéndole, ok, f de t va a ser algo que va a depender, ahora sí que f va a depender de t, y por ejemplo, quiero que f sea, no sé, coseno de 2pi t. Ojo, date cuenta que cuando escribí 2pi t, esto se escribió en azul, la t no la está reconociendo como una variable. Todo lo que esté en azul ahorita lo está reconociendo como una entrada, pero no sabe que pi es el símbolo pi y t es la variable independiente. ¿En qué está mal o qué está fallando aquí? Que no le dejé un espacio. Si tú le dejas un espacio, y ahora sí, pi se marcó en negro, es decir, lo está reconociendo como algo que identifica simbólicamente matemática, y t cambió al color verde de este tono. Está diciendo, la t que dices aquí es esta t. Ponemos punto y coma, lo ejecutamos y entonces ahora sí ya puedes decir, a ver, quiero que me digas f de 3 o f de 0.1. ¿Sí? Quiero que lo grafiques. ¿Cómo graficas esta cosa? Para graficar cosas hay un comando que se llama plot. Ahorita te voy a decir cómo puedes obtener información de esta forma de encontrar códigos o nombres de funciones para que te facilites la vida. Ahorita te digo cómo hacerlo. Yo lo sé porque pues obviamente he trabajado mucho con esta cosa durante años y me sé de memoria algunos comandos o cosas que puedes operar y hacer con el chunche este, pero te voy a decir una forma en la que tú puedes encontrar información de una manera rápida, sencilla, para que pues no te estés quebrando la cabeza y buscando en Google cómo hacer cosas. Entonces, ahorita de momento, ¿cómo graficamos la función f? Pues le vas a poner plot de f. Date cuenta que aquí yo estoy poniendo el argumento de lo que va a graficar, coma, y quiero que lo grafique en un intervalo definido de la variable t, de la variable independiente t. Y eso lo vamos a escribir con dos corchetes, uno abierto y uno cerrado. Y vas a poner t, coma, ¿de dónde a dónde va a abarcarse esta función graficada? Pues quiero graficarlo de 0 a 1.
Date cuenta que también que cuando cambiamos o pusimos, mejor dicho, aquí la variable sobre la que vamos a definir el rango de gráfica, tiene que ser la misma sobre la que está operando tu función, porque si le pongo aquí que se llama S, pues te dice, ok, ese es el rango sobre el que el dominio sobre el que vas a graficar la cosa, pero pues esta cosa depende de T, no de S. Entonces tienes que ser consistente y poner que sea la misma entidad, ¿ok? Lo ejecutamos y te va a mostrar pues la función que va a ser el seno o el coseno de 2pi t. Shift Enter, recuerda. ¿Ok? Y le puedes cambiar las formas, los colores del eje, le puedes poner etiquetas y para eso hay muchas cosas en las que tú puedes buscar información. ¿Cómo? Una opción es que busques en la ayuda. Le pones la documentación de Wolfram, entonces ayuda, documentación de Wolfram, se abre una ventana de búsqueda y tú le das la información de qué quieres buscar. Por ejemplo, quiero información acerca de plot. Ponemos plot, le ponemos enter y te va a buscar qué es lo que existe relacionado con la palabra plot. Hay 2609 cosas que están relacionadas con plot. Regularmente la primera cosa es la que está relacionada con tu búsqueda, ¿no? Por ejemplo, ves a simple vista que puedes ejecutar plot, que puedes definir plot range, que puedes definir curvas de nivel, puedes graficar en 3 dimensiones, puedes graficar datos. Esta cuestión de datos es importante. Como puedes ver en esta parte, dice listplot, dice, pues te da te grafica puntos con una, ¿cómo se llama? Una variable asociada a X y otra asociada a Y en las coordenadas. ¿Sí? Entonces te dada cierta información de datos, te los va a graficar, ¿no? Y lo puedes también hacer en 3 dimensiones, puedes graficar en forma paramétrica, puedes hacer curvas en forma de densidad, etcétera, etcétera. Ahorita solamente nos interesa plot, entonces le damos, nos metemos en plot, le damos clic, y por ejemplo aquí está un ejemplo muy similar al que graficamos hace un momento, y aquí te dan más cosas de ejemplos. De hecho aquí vienen ejemplos básicos, ¿no? Aquí te da información general de qué es lo que hace esta función y dice plot, pues te va a generar un gráfico de f como función de x en el dominio de una x mínima a una x máxima. ¿Ok? Me pregunta Ruth, o sea, sin tantas líneas de código, ¿te grafica? Sí, o sea, literalmente, pues, como viste, o sea, no le ponemos plot, lo que tú quieras y ya está. Por ejemplo, vamos a hacer una cosa sencilla. Creo que esto podría funcionar, déjame pienso cómo estructurarlo. Bueno, quizás primero tenga que enseñarte cómo hacer tabulaciones y ahorita no quiero meterme tanto en cómo tabular datos. Eso quizás lo hagamos mañana. Puedes picar en las opciones y le puedes decir, a ver, quiero que me des opciones, no sé, gráficas, ¿no? De ponerle los ejes, cambiarles el color, funciones, etcétera, etcétera. Por cierto, para las personas que les gusta graficar en 3 dimensiones, puedes verte aquí, meterte abajo y decir, a ver, quiero que me digas qué cosas puedes graficar en 3 dimensiones. Puedes graficar cosas como superficies, embonarlas, no sé, pues realmente muchas cosas. Hay algo que en lo personal luego me gusta ver, que tiene que ver con datos de formas en 3 dimensiones. Por ejemplo, podrías hacer como una especie de superficie que viva en 4 dimensiones y la plantees en 3 dimensiones como si fuera una proyección. Eso también lo puedes hacer, pero a lo que me refería era más que nada como graficar, por ejemplo, un cráneo. Podrías hacer como las secciones de cortes de un cráneo en forma transversal, longitudinal, con base a datos. Y eso también lo puedes hacer. Y estas gráficas les puedes dar vueltita, puedes interactuar con ellas, etcétera. No recuerdo en qué parte está esa cuestión de graficar cosas con datos para 3D. Y como puedes ver, cuando buscas en la ayuda, te dan opciones de búsqueda para los comandos o las funciones y también te dan tutoriales y hay guías y tú puedes buscar realmente más información
sobre esto. Mira, de hecho, hasta puedes hacer un mapa para que te grafique algo en una impresora, quizás, no lo sé. Ah, sí, mira. Literalmente tú puedes crear una... Ya sabes que existen graficadoras tridimensionales, pues puedes importar una información de algo conocido y pues mira, hasta te da el precio de cuánto te costaría hacerlo con esta aplicación, ¿no? Parece que están vinculadas, no lo sé. Mira, y creo que hasta te buscan una impresora local, etcétera, ¿no? Por ejemplo, si tuvieras los recursos para tener una en tu casa, pues genial, ahí te pones a dibujar o, bueno, hacer figuritas de lo que tú quieras. Qué padre. En fin, hay mucha información de cómo graficar cosas. Por ejemplo, vamos a hacer una sencilla. Vamos a hacer un plot 3D de una función sencilla, la multiplicación de x por y. Ah, ahorita te voy a decir algo que estamos viendo aquí que no está claro. Date cuenta que x se marcó en color negro y lo está haciendo en color negro porque x era una variable definida acá, ¿no? Aquí la había definido como 3. Dice, a ver, espérame, pues 3 por x, no, sería 3 por y, ¿no? Dices, pues eso no es algo que esté como en 2 dimensiones porque x es algo que ya está definido. Le podemos quitar, creo que esa interpretación, diciéndole, no, quiero que x sea una cantidad que va de 0 a, no, vamos a ponerlo de menos 5 a 5, coma, y y también vaya de menos 5 a 5. Y date cuenta que el colorcito con el que estaba mapeado esta variable x se hizo verde. Entonces le omitió la interpretación de x valiera 3. Ahora la entiende como una variable dentro de este argumento para la gráfica, ¿no? Y esto que ves aquí, pues es una silla de montar, ¿no? Si la ves así, pues se ve como parábola. Si la ves así, se ve la parábola. Es una silla de montar, de las que te enseñan en Geometría Analítica 2. Y le puedes dar vueltas, la puedes girar, después le puedes dar, por ejemplo, desde dónde la quieres ver y puedes hacer muchas cosas, ¿no? La cosa importante que te quería decir es que existe una paleta, en la opción aquí en la ventanita de paletas, y que se llama Ayudante de Matemática Básica. Te lo recomiendo, es muy bueno cuando estás comenzando a hacer cosas aquí en matemática. Le puedes dar clic y te va a desplegar una como ventanita que te da opciones para que ejecutes cosas, ¿no? Por ejemplo, puedes poner letritas especiales, no sé, como simbolitos de letras griegas, o que algo de más como de laplaciano, parciales, o estas, estructuras para poner raíces, cosas con índices, matrices, integrales, por ejemplo esto, lo voy a ejecutar en una línea nueva, por ejemplo esto te diría, a ver, pues dame una integral de 0 a 3 de x a x, y pues te la calcula, ¿no? Ah, mira, aquí me equivoqué, hay algo que no está bien dado, déjame ver. Ah, claro, fíjate, aquí sí, X la interpretó mal, porque 3 es la variable que había definido. Déjame la muevo a Z. Z, ahí está. Ahí está. Y lo hace en forma simbólica, por cierto. Cuando puede hacer las cosas en forma simbólica, las hace en forma simbólica. Y te dice, pues es 9 medios. ¿Va? Ok, esa es la forma visual que tiene matemática. Para terminar, por lo menos hoy, voy a enseñarte cómo poder hacer algo similar con esto. Me voy a meter a una supercomputadora. Y este es un clúster del Instituto de Ciencias Nucleares que tiene muchas cosas instaladas. Obviamente tiene Julia, Python, lo que tú quieras. Y también tiene matemática.
Nada más que aquí, como puedes notar, regularmente las supercomputadoras no necesariamente tienen un entorno visual, es pura terminal. Entonces puedes invocar matemática escribiendo algo así como math, si no me recuerdo. Y math, creo que sí, perfectamente. Te va a cargar cosas que sean con entornos tipo Linux, por ejemplo. El matemática, pues en forma operativa, pero desde la terminal. Obviamente aquí no puedes tener cosas visuales, no hay entorno visual para hacer cosas. Esto tiene ventajas, porque cuando haces cálculos muy puercos, muy pesados, a veces te estorba lo visual, porque requiere mucha memoria para mostrar la información, etcétera, etcétera. Entonces a veces te conviene no tener entorno visual y trabajar desde una línea de comandos. Por ejemplo, aquí le puedo decir otra vez, a ver, dime los primeros 100 dígitos de pi. ¿Dónde estaba esta cosa? Aquí, ¿no? Por ejemplo, aquí le puedo decir, a ver, aviéntate esto, ¿no? Aquí. Ahí, pues es muy fácil, lo voy a escribir, es n pi 100. Ahí está, y te da la salida, ¿no? n pi 1000. Y ya están, ahí están los primeros 1000 dígitos de pi. ¿Ves que es muy rápido? Y pues después le puedes pedir mucho más cosas, ¿no? Exit. Déjame busco algún código que tenga por ahí más o menos hecho para que te des una idea de cómo funcionan también scripts en matemática, ¿no? Pero en un clúster. Mira, aquí estábamos trabajando un modelo epidemiológico y económico con cosas de la pandemia. Está bastante interesante. Changos, no encuentro. Aquí está. A ver, no, este no toca. Es que no encuentro una dirección rápida para buscar algo que quería mostrar. Vamos a ver documentos. Por ejemplo, esto que se ve aquí es un código de matemática con el cual se calculan ciertas cosas. Y así se ve. Entonces va a ser la construcción de algo que es algo cuántico, que está definido en matemática y que está ahí para ejecutarse, ¿no? Y ahí le digo, pues tales instrucciones, mándame cierta información y todas las salidas que hagas, guárdalas al final en archivos de datos. ¿Cómo se van a llamar? Pues esas cosas con formato .csv. Entonces uno a veces le puede dar bastantes cosas que pueda realizar de jalón el matemática, ¿no? También obviamente puedes paralelizar en matemática tus procesos en cierto tipo de equipos, ¿no? Por ejemplo, ahorita me estoy metiendo a otra supercomputadora que tengo acceso, déjame ver cómo se llama. Por ejemplo, este es un clúster que ahorita está súper saturado. Están trabajando 64 núcleos al 100% básicamente todos. Entonces ese está algo ocupado. En fin, puedes hacer también ese tipo de cosas. Para finalizar, ¿cómo guardar tu notebook? Pues vas a archivo, le pones guardar y ya seleccionas dónde guardar tus archivos, ¿va? En este caso, pues lo voy a guardar ahorita en mi escritorio y le voy a llamar simplemente clase 1 matemática.
Lo voy a guardar en algún lugar para que tengas acceso a él sin ningún problema en tu carpeta de clases, ¿va? Mañana continuamos con esto. Me gustaría seguir, de preferencia, que ustedes tengan instalado el matemática en sus computadoras para que puedan ir siguiendo esto. No es necesario que lo tengas instalado, pero sí es preferible, ¿va? Supongo que a esta altura, Jesús, no sé si ya pudiste tomar la asistencia a los estudiantes. Ya pasé lista. Perfecto. Bueno, Jesús, muchísimas gracias. Nos estamos viendo. No sé si hay alguna duda o pregunta hasta el momento. Recuerden, cualquier pregunta en serio, de verdad, háganla. No se queden con las dudas. ¿Sí? Y bueno, si no hay más dudas o preguntas, nos estamos viendo mañana. Mañana continuamos. Te voy a enseñar a hacer más cosas en la computadora. ¿Vale? Pues. Hasta mañana. Hasta mañana. Nos vemos. Sale, profe, cuídese. Hasta luego. Bye.